estamos desarrollando. Y el día sábado y domingo tuve la oportunidad de estar en Ayacucho. También está creciendo, también hay nuevos rangos, lo cual me alegro inmensamente. Por supuesto, ahí estuvimos con varias personas. Estábamos con la mamá Nubital, la señora Marilena, y el día domingo mm, estuvimos en la casa de unas afiliadas y Marilena estaba conectada a un programa de ejercicios físicos. Y me contó que todos los domingos realizaban ese tipo de ejercicios, lo cual me pareció maravilloso. Y justamente tiene relación con lo que vamos a tratar esta noche. Esta noche vamos a hablar sobre la sarcopenia. Entonces, quiero que te mires, quiero que mires tu cuerpo, no importa tu edad, pero quiero que mires tu cuerpo, cómo está tu cuerpo. Tal vez te puedas mirar en el espejo y observar cuán conservado se encuentra, cuán tonificado se encuentra tu cuerpo. Y te digo esto porque tenemos la enorme responsabilidad de cuidar el cuerpo. Nosotros trabajamos en salud. Por lo tanto, nuestro trabajo debe estar centrado en preservar el cuerpo. No podemos hablar de salud si no tenemos fortaleza física. Por supuesto, no es lo único, pero sin embargo, esta noche lo que vamos a hablar es justamente de eso. Y no podemos hablar, por ejemplo, de juventud si no podemos poner a un viejito a hablar de juventud, como aparece en las redes, un viejito hablando cómo ser joven, ¿no? Y bueno, sarcopenia. Probablemente algunos no han escuchado el término, pero sarcopenia viene de sarx, que es carne, carne. Entonces ya vamos ubicándonos, sarco, y penia es deficiencia, pérdida. En este caso hablamos de sarcopenia, disminución de la carne, disminución del músculo, de la masa muscular. Entonces, este sufijo penia siempre se utiliza para describir la deficiencia. Por ejemplo, cuando decimos osteopenia, significa disminución de la masa ósea. Entonces, como que ya nos entendemos que es sarcopenia. Algunos piensan que la sarcopenia solamente ataca a los adultos mayores. Y si bien es cierto que la incidencia es a nivel de adultos mayores, así a partir de los 60 años, sin embargo, no solamente ataca a las personas, a los adultos mayores, sino puede empezar a los 40 años y a veces puede empezar antes. ¿Significa esto entonces que la masa muscular va a ir disminuyendo? Y esto está en relación con la actividad que realiza, con lo que hacemos. Algunos dicen, bueno, yo en mi trabajo me desplazo bastante, subo y bajo escaleras, tengo que caminar bastante, por lo tanto, ya no me corresponde realizar ejercicios físicos. Entonces, tenemos que diferenciar la actividad física del ejercicio físico. En tu trabajo realizas actividad física. Yo cargo bultos, correcto, cargas bultos, pero eso es actividad física. El ejercicio físico es el tiempo que dedicamos justamente a eso, la tonificación, el fortalecimiento del músculo. No estamos fortaleciendo el músculo para pues ganar un concurso, ahora estamos con que desarrollamos esa mentalidad.
de ser mejor que otro, ahí, campeón mundial y una serie de cosas. El otro día fui a ver a un paciente que era un señor alto y bien obeso, que tenía una serie de problemas, tenía insuficiencia renal, tenía obesidad, tenía una serie de cosas, estaba mal, tenía problemas hormonales. Y bueno, llegué, comencé a examinarlo y me dice el señor, usted doctor, ¿me creería que ese que está en la fotografía soy yo? Bueno, en la fotografía aparecía un ser, una persona bastante musculosa, fuerte, y que además había sido Mister Perú no sé de qué año. Sin embargo, en el momento que lo vi, ya era diferente. Y me dijo, mire, todo lo que tuve que tomar, lesioné mi hígado, lesioné mi riñón, lesioné mi columna, y ahora míreme, todo para ser Mister Perú. No estamos en concurso, no estamos para que tú seas Miss Perú, ni que seas Mister Perú. Lo que necesitamos es ganar esa batalla diaria que tenemos con el cuerpo, con la preservación del cuerpo. La pregunta es, ¿qué has hecho hoy día por tu cuerpo? Aparte de comer, por supuesto. Y tengo que entender que has comido bien, no has comido cualquier cosa. Entonces, las causas de la sarcopenia pueden ser causas primarias o causas secundarias. Las causas primarias, como causa primaria, se establece el envejecimiento. Es decir, nosotros envejecemos. Por supuesto, no nos vamos a detener en esta parte del envejecimiento, pero sí podemos mencionar que a veces no le damos importancia a esto del envejecimiento. Y pensamos que, bueno, vamos a envejecer igual, seremos viejos, así son los años, el tiempo no pasa por gusto y una serie de consuelos que hemos ido inventando. Pero este envejecimiento que no ha sido bien llevado, que no ha sido bien desarrollado, que no se ha gestionado adecuadamente, es la principal causa de la sarcopenia. Por supuesto, hay otros problemas ya secundarios, pero causados por diferentes enfermedades, como problemas respiratorios, EPOC, asma, algún problema cardíaco, que hace que no haya actividad física y por lo tanto ocurre la disminución de la masa muscular. Otra de las causas es el cáncer. Por eso que las personas con cáncer van a disminuir ostensiblemente su masa muscular. Es interesante cómo es que estas enfermedades van consumiendo. Esto es que la fuente de energía, la fuente de sus calorías, ya no son los alimentos que habitualmente consumimos, sino la fuente de calorías, de energía, van a ser los propios músculos. En otras palabras, el organismo comienza a consumir su propia carne por un proceso que se llama gluconeogénesis. O sea, a partir del músculo comienza a generar energía. Y sabemos que estas enfermedades son las que cursan con un gran consumo de energía. Ahora, es importante también especificar de que la sarcopenia empieza por las extremidades inferiores. Es decir, las piernas son las que van a dar el primer signo de sarcopenia. Yo creo que debemos quitar esa asociación forzada que hay entre la vejez y la sarcopenia. Tenemos que preocuparnos.
¿Ha revisado su cuerpo que le pedía al comienzo? ¿Cómo están las piernas? ¿Cómo están esas pantorrillas? ¿Cómo están esos muslos? Es importante saber. ¿Por qué? Los chinos dicen se envejece por los pies. Usted no tiene fortaleza en los miembros inferiores, entonces el envejecimiento va a ser cada vez mayor, va a ser progresivo. Por supuesto que hay algunas manifestaciones clínicas de la sarcopenia, y es el caso que la persona comienza a sentir debilidad. Es decir, no hay esa fortaleza. Amanece el día débil, no tiene ganas de hacer, no se puede ni sostener a veces, se siente cansado, lo que hace es echarse en la cama o echarse en el mueble, donde sea, pero hay una sensación de debilitamiento. Y eso es lo que vamos a ver en las personas mayores, sobre todo se nota más, y si se trata de personas de 40 o menos y siente esta debilidad, ya le decimos, oye, pareces un viejito. Y efectivamente, hay debilidad. Y esta debilidad, este debilitamiento progresivo, nos va a llevar a una discapacidad. No vamos a poder realizar nuestras actividades normalmente. Tenemos debilidad, tenemos discapacidad. Esto nos va a llevar a la pérdida de nuestra autonomía. O sea, ya no podemos realizar nuestras actividades normales. Tenemos que ya necesitar ayuda. Entonces vamos a ver personas que utilizan sus andadores, utilizan sus muletas, otros prefieren silla de ruedas, pero todo esto empieza con el debilitamiento. Y por supuesto que todo esto lleva a que tengamos fragilidad, nos convertimos en seres más frágiles. Todos vamos a llegar a cierta edad. Usted va a llegar a los 70, va a llegar a los 80. Hoy día había una señora de 100 años, nada menos que de 100 años. Me pidieron que vaya a verla, a ver qué problema tiene. Y por supuesto, pensaba encontrar a un ser bastante deteriorado, pero para sorpresa mía, era una señora fuerte, su presión bien, su corazón bien, caminaba y tiene 100 años. Es la rutina y además es la alimentación, es la nutrición, de lo cual vamos a abundar más luego en los minutos siguientes. Ahora, este debilitamiento nos hace más frágiles. Nos hace más frágiles porque eh, ocurre ya el problema de las caídas, lo que se llama el síndrome de las caídas. Como está débil, ya no se sostiene, entonces se va a caer. Hay personas que vienen a consulta, me dicen, doctor, estaba yo caminando en la calle y no me sostenía la pierna, me caía al piso, todo el mundo vino a auxiliarme. Entonces en ese momento me di cuenta que estaba viejo, porque no había una causa aparente. Hay un debilitamiento progresivo. Y nosotros pensamos que el músculo es solamente para realizar el movimiento, nada más. No, el músculo tiene otras múltiples funciones. Moviliza la sangre. Cuando usted no camina, cuando usted no trajina, entonces los músculos que se encuentran en la pantorrilla no se contraen, por lo tanto no funciona la bomba que va a regresar la sangre venosa al corazón. Recordemos que el corazón en su sístole va a movilizar la sangre, va a impulsar la sangre,
pero esa sangre tiene que regresar al corazón. ¿Y quién hace regresar? ¿Cómo regresa la sangre si no hay otra bomba que hace que regrese? No existe otra bomba. Una de esas bombas es justamente los músculos de los miembros inferiores, que con nuestra vida sedentaria, como que ya no funciona esta bomba. Y tenemos como ya, como secuelas, tenemos las varices, ya se van engrosando las venas y se van notando. Tenemos como consecuencia del debilitamiento muscular, ya no hay un adecuado bombeo de la sangre. Y esto, por supuesto, trae una serie de secuelas, una serie de problemas. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Primero tenemos que ser conscientes de cómo está nuestra musculatura, cómo están nuestros músculos. Nosotros tenemos que ejercitar. Ya hemos dicho que una cosa es actividad física y otra cosa es ejercicio físico. Entonces, cuando yo observaba ese programa que tienen los domingos de ejercicios, me sentía feliz porque es parte de la salud, es una de las partes fundamentales de la salud. Ahora, entonces, ¿qué hacemos frente a la sarcopenia? Si ese es su caso, tienen que considerar que nutritivo. Tenemos que hablar de la nutrición. ¿De qué está hecho el músculo? Está hecho de proteínas. ¿Y las proteínas qué son? Una secuencia de aminoácidos. Entonces, el músculo está construyéndose permanentemente, está desarrollando o se está destruyendo. De tal manera que cuando usted va a dormir, durante la noche se va a destruir el músculo. ¿Por qué? Primero, porque no tiene la adecuada cantidad de aminoácidos. Y mucha gente piensa que la proteína es solamente para aquellas personas que pues hacen deporte, para deportistas, entonces vamos a darle su proteína porque el resto es opcional. Claro que usted tiene que comer alimentos que son fuentes proteicas. Es natural. Tiene que comer su pescadito, los huevos son muy buena fuente de proteínas. Tiene que comer sus carnes, ya sea pollo, ya sea otro tipo de carnes, pero son fuentes de proteínas. Estamos hablando en este caso de el músculo, pero no solamente el músculo necesita proteínas. También recordemos que hay otros elementos del cuerpo que están hechos de proteínas. Por lo tanto, será importante, sumamente importante, ingresar a nuestro cuerpo los aminoácidos necesarios. Entonces ahí les rogaría que por favor me ponga nuestra proteína para poder hablar de ello como el comienzo del tratamiento de la sarcopenia. Usted tiene sarcopenia, ya se miró en el espejo. Por lo tanto, tenemos que empezar el tratamiento. Como repito, no es el Vital Protein 360. Muchas personas piensan, y tal vez por la promoción que hacemos, ¿no? Que es solamente para las personas atletas, los que hacen ejercicio, pero no es así. Todos necesitamos proteínas. Por supuesto, no hay que confundir. No confundamos el hecho de que el consumo de proteínas nos va a arreglar el problema de la sarcopenia. Eso es una parte del tratamiento. Y eso le digo porque en la televisión, que nunca sale nada bueno, sale de que sale la propaganda.
Y por supuesto nos ilustra, dice que la sarcopenia, y sale la propaganda que con esta proteína se arregla tu problema. Y la gente comienza, con eso se arregla la sarcopenia y no basta, no es suficiente. Si no hay un buen ejercicio, si no hay un buen programa de ejercicios físicos, entonces tampoco vamos a arreglar la sarcopenia, tampoco vamos a fortalecer el músculo, porque de eso se trata. Entonces acá en nuestro producto Vita 360 tenemos fuentes de proteínas, de, de buenas proteínas. Cierto, algunos vegetales pueden tener un porcentaje muy alto de proteínas, sin embargo, hablemos de la calidad. Las proteínas vegetales no tienen la calidad de las proteínas de origen vegetal, perdón, animal. En este caso, nuestra proteína de suero de leche va a contener absolutamente todos los aminoácidos. Y vamos a recordar que nosotros para la formación de la masa muscular es indispensable que haya la leucina, 2,5 gramos más o menos de leucina. Y en esta fórmula vamos a encontrar que las proteínas de nuestro producto contienen una fuerte dosis de leucina. Pero además necesitamos para recomponer, para reconstruir el músculo, la caseína. Ahora estamos hablando, no estamos hablando solamente de los adultos mayores. Si bien es cierto, yo les digo cómo manejar la sarcopenia, pero estamos hablando también de usted que es joven. Usted que construye su masa muscular todos los días. Pero lastimosamente nosotros ya tenemos una vida muy sedentaria y eso no nos beneficia. Ahora ya nos hemos inventado el control remoto, ya nos hemos inventado el delivery, ya no queremos caminar mucho y por lo tanto tenemos una vida sedentaria. Tenemos una vida muy sedentaria. Entonces las proteínas son indispensables. ¿Que voy a consumir la proteína un tiempo y luego la voy a dejar? Bueno, eso depende de usted. Recuerde que nosotros diariamente vamos a construir nuestro cuerpo, porque tenemos que disfrutar de salud todos los días. Así como cuidamos nuestro hígado, así como cuidamos nuestro sistema digestivo, también tenemos la obligación de cuidar nuestra masa muscular. Entonces, acá tenemos una de las mejores fuentes de proteínas para el músculo. Ahora, alguien puede decir, mire, yo estoy tomando ya el Vital Protein T60, pero no pasa nada. Claro, no va a pasar nada porque no está realizando los ejercicios físicos, está teniendo una vida sedentaria, está esperanzándose de que solamente consumiendo la proteína ya se va a arreglar el problema. Si bien es cierto que con el consumo de proteína va a mejorar, pero no se arregla el problema. Entonces, una de las principales fuentes, una de las mejores fuentes de proteínas la tenemos acá, pero tengamos en cuenta que no solamente tiene proteínas de origen animal, sino también proteínas de origen vegetal, en este caso la soya, que es una muy buena fuente. Por supuesto que también el consumo de proteínas debe estar asociado a las vitaminas o los vitaminas que son complementos de los alimentos, son coenzimas. Y para que haya una buena contracción muscular,
para que una buena buen funcionamiento muscular, necesitamos el complejo B, que aparece justamente en ICA, magnesio, hierro, fosfato. Muy débil, yo me sentí disminuido, comencé a tomar, porque necesitamos pues proteínas, necesitamos aminoácidos, la masa muscular tiene que aumentar. Entonces, entre 30 a 35 gramos, o sea, 2 cucharadas, una medida de esta proteína. ¿Y cómo debo tomarla? Primero que debe mantener el hábito de tomar. Si es que ese es el caso, ustedes van a encontrar casos de personas que tienen este problema, tienen su sarcopenia. Y le van a decir cómo trato al abuelo, al papá, ¿no? Entonces tiene que tener presente algunas cosas. Por ejemplo, darle una dosis de proteínas por la noche. Dice, no, en la noche no consumas proteínas. ¿Por qué? Si hay una buena asimilación. Esas proteínas, algunas son de asimilación rápida y otras son de asimilación más lenta. Por eso es que la formulación es perfecta. Entonces, si le da a la persona que tiene sarcopenia, le da pues una medida por la noche, por supuesto no se exonera de sus alimentos, entonces va a ganar, ¿no? Entre 1 y 2,6 kilogramos después de un mes de tratamiento. No espere milagros, por supuesto. No espere que ya consumí una semana y mi musculito está igual. No, tenemos que seguir todo el proceso. Tenemos que entregarle al organismo estos alimentos que son vitales, pero también, por supuesto, ustedes sabrán que el músculo está asociado con uno de los elementos del músculo, son los tendones. A través de los tendones, estos se unen al hueso. El músculo se va a insertar. Y esa inserción, esos tendones, están hechos de fibras colágenas. Entonces, si bien es cierto, estamos construyendo el músculo, cuando usted va a hacer su rutina de ejercicio, les recomiendo, haga su rutina de ejercicios. Usted tiene 30, 40 años, ok, haga su rutina de ejercicios. Como les decía al comienzo, no es para ganar un campeonato, no es para ganar un concurso. A nosotros desde niños nos meten a la cabeza ese innoble sentimiento de ser mejor que otro ser humano. No, nosotros estamos cuidando el cuerpo, estamos preservando. Entonces, necesitamos realizar nuestros ejercicios. Pero también hay un asunto importante que tenemos que tener en cuenta. Esto es el sueño. Sueño. Tiene que dormir adecuadamente. Es más, si ya tiene el problema de la sarcopenia, entonces su proteína nocturna, además su buen ritmo de sueño. No puede conciliar el sueño, pues no hay problema. Comience a consumir su Vital Stress. Yo les voy a rogar que por favor me cambien por nuestro colágeno, ¿no? El colágeno, para ingresar ya a algo que está asociado también con el músculo, que son los tendones. Ahora vino un paciente, gracias, ahora vino un paciente que justamente se quejaba de dolor de los tendones. Y me dice, pero ¿por qué yo tengo este dolor? Obviamente le falta elemento. Entonces, no es un solo tipo de elemento, sino necesitamos complementar. Por eso es importante. Ahora, hablemos del colágeno. Estos son los colágenos más simpáticos que hay en el mercado. Y la gente lo quiere, lo codicia. ¿Por qué? Porque tiene buen saborcito. Ustedes han probado el colágeno y es diferente a otros colágenos. Pero
Este colágeno hidrolizado es también, por supuesto, una proteína, pero está encaminada a fortalecer los tendones, las articulaciones que intervienen en el movimiento. Entonces, nuestro colágeno, ahí lo tienen, el Vital Berry, no solamente tiene colágeno hidrolizado, sino además tiene otros elementos que son fuentes antioxidantes, como es el camu camu, que contiene alta concentración de vitamina C. Es importante. Como es el arándano, que es un poderoso antioxidante. Contrariamente a lo que se piensa, hay que hacer más ejercicio. No, tiene que dosificar los ejercicios. Tiene que dosificar. Porque cuando hace ya ejercicios extremos, y yo veo en el gimnasio, gente que se esfuerza mucho y tiene una masas musculares grandes, ellos, por supuesto, yo ni les comento, ellos producen mayor cantidad de radicales libres. Entonces, envejece más rápido. O sea, el que hace ejercicio dosificado, tonifica, fortalece el músculo, no se excede en peso, no va a tener mayor producción de antioxidantes. Sin embargo, vemos personas que se exceden en el peso. He visto lesionarse los discos intervertebrales por hacer unas sentadillas terribles con un peso grande. No se trata del peso. Haga usted la prueba y auméntele las repeticiones a un mismo ejercicio, con lo cual está logrando romper las fibras musculares. Y luego, una vez que se han roto las fibras musculares, porque eso es lo que sucede, se reconstruye. Ya de noche se va reconstruyendo. Siga estos consejos y usted se va a dar cuenta que dentro de un mes su cuerpo va a ser diferente. Y por supuesto, volviendo al colágeno, incluya dentro de su consumo, dentro del tratamiento que podría recibir por sarcopenia. Ahora, no es solamente a los que reciben sarcopenia, sino a los jóvenes que realizan un buen mantenimiento. Por supuesto que hay otros elementos más que refuerzan esto y que tienen que ver con los cartílagos. Pero también es importante algo que ahora voy a pedirles que me ponga nuestro moringa en polvo para poder mencionarlo, ya que es importante, una fuente de proteínas también de alta calidad. En este caso, la moringa contiene todos los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita. Ahora ustedes dirán, pero proteína, más moringa, más colágeno, ¿no será que es demasiado? No, por supuesto, bien dosificado. ¿No estaré dañando mis riñones? Y claro, hay personas que dañan sus riñones porque tienen la idea de que cuanto más proteínas consuma, entonces mayor masa muscular va a desarrollar. He tenido pacientes que vienen con problemas de insuficiencia renal. ¿Qué pasó? Resulta que en los gimnasios le venden unas pailas, unos toneles gigantes de proteínas y le sobredosifican, le dan más de lo que necesita. Tampoco se trata de consumir de más, se trata de proveerle al organismo los elementos necesarios. Entonces, los riñones no se van a afectar cuando está bien dosificado. Entonces, puede combinar, inclusive, Vital Moringa, puede combinar proteínas, puede combinar el colágeno sin ningún problema. La población de la tercera edad está aumentando cada vez más y vemos que las personas de la tercera edad, casi todos, casi un 90% de nuestro país, sufren de sarcopenia.
Tenemos que crear un programa para poder recuperar, para poder rehabilitar a esas personas que solamente por no consumir los nutrientes adecuados y no realizar el ejercicio adecuado, no dormir el sueño completo, están afectados de una serie de problemas, una serie de enfermedades. Nosotros debemos estar sanos. Nuestro estado normal es estar sano. Sin embargo, nosotros no cuidamos exactamente eso. Estamos esperando el polvito milagroso, la capsulita milagrosa, pero como ustedes podrán notar, ¿por qué tenemos una serie de fórmulas? ¿Por qué tenemos varios productos? ¿Por qué no nos quedamos con la moringa? Si es tan buena, entonces es mejor solamente moringa. No, hay otros elementos que van a complementar. Por supuesto, si hablamos de la moringa, tenemos que mencionar que el músculo cuando funciona, cuando se produce la contractura muscular, ahí interviene el calcio. El calcio. Entonces, nuestra Vital Moringa es una muy buena fuente de calcio. Ya hemos mencionado en muchas oportunidades que si bien es cierto que en algún momento nos puede faltar el calcio, lo que no necesitamos es consumir el calcio, ya sea en polvo, ya sea líquido, no necesitamos consumir. Lo que necesitamos son alimentos con calcio. Esta tarde, recuerdo, alguien me estaba preguntando sobre un tratamiento con las proteínas. Y dije que esta noche justamente íbamos a hablar de ese asunto. Entonces, hay que a veces personalizar los casos. A veces hay que tratar de acuerdo a la edad, de acuerdo al peso, por esas razones que a veces no podemos tratarlos en forma virtual. Muchas personas dicen, a ver, fulano y tal tiene esto, 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 y nosotros nos quedamos en el aire, porque es una adivinanza la que nos están planteando. Entonces lo que tenemos que hacer es saber el peso de la persona. Entonces que la virtualidad no ayuda mucho. El peso de la persona, medir las masas musculares, palpar la tonicidad del músculo, si está hipotónico, está hipertónico, a veces está hipertónico el músculo, sobre todo los músculos de acá, los músculos de la nuca, que son los que sostienen la cabeza. La cabeza tiene un gran peso, pero nosotros tenemos acá esta musculatura que a veces se contractura y nos da un dolor intenso. A veces un solo lado, donde nos da la tortícolis, es por hipertonía de los músculos. Pero la flacidez es lo más frecuente. Ahora, por supuesto, también hemos enfatizado en la importancia del sueño para que pueda reconstruirse la masa muscular. Ahora estamos enfatizando la presencia del calcio. ¿Tiene usted un ingreso de calcio a su organismo en proporciones bastante considerables, muy altas, cuando consume su Vital Moringa? Entonces no es solamente algo opcional, no es algo que ya pues se me va a ocurrir y voy a consumir un tiempo, pues a ver cómo me va. No, se trata de que el organismo tiene que ser fortalecido, de que la sarcopenia es un problema únicamente de la persona de tercera edad. Algunas personas dicen, preguntan, como por ejemplo estoy viendo una pregunta ahí, dice, ¿hay alguna contraindicación para mujeres en estado de gestación? Bueno, no hay contraindicación porque las mujeres necesitan proteínas, porque están formando un nuevo ser. Sin embargo, yo he observado a las personas, a las gestantes, que tienen que ser permanente control del embarazo, ya sea ecografías, exámenes, ver la parte nutricional y todo eso. Entonces,
Estas proteínas, ni la moringa, pero sin embargo pueden haber problemas durante la gestación. Y esos problemas durante la gestación puede llevarlo inclusive a amenazas de aborto, de pérdida o parto prematuro, lo que fuera. Entonces, ¿qué sucede? Hay un fenómeno que yo he comprobado durante los largos años que vengo trajinando. Eh, Cuando ocurre un problema y está tomando, por decir la proteína, la persona siempre tiende a culpar al producto que ha estado consumiendo. Dice, consumí esta proteína, esta es la proteína, esto es lo que me ha hecho daño. Pero en realidad no es así. Entonces a veces tenemos que explicarles bien a las personas y decirles que no produce ningún daño. No tiene por qué ser dañino ni la proteína, ni la moringa, ni el colágeno. Sin embargo, por supuesto, esto también debe ponerle en autos. A otras personas, otra persona está preguntando, ¿qué pasa con los que no quieren hacer ejercicios? Bueno, mi abuela decía que bueno, si no quiere hacer ejercicios, pues va a desarrollar una sarcopenia. Y ya es potestativo, ya le estamos dando la solución. Pero si no los quiere hacer, pues ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer otra cosa. Tengamos en cuenta, volviendo a lo del sueño y volviendo a la persona que ya está convencida de que necesita su proteína y ya mismo va a hacer su pedido de proteína. Y no solamente va a pedir su proteína, sino va a pedir la familiar, porque todos necesitan su proteína. Muy bien, pero también el ejercicio, pero también el sueño. Ustedes saben que ocurren una serie de reacciones bioquímicas en el organismo y entre ellas está mezclada una hormona, que es la hormona que reconstruye no solamente el músculo, sino reconstruye todos los órganos. Al comienzo esta hormona se llamaba la hormona del crecimiento porque justamente intervenía en eso, en que la persona desarrolle, la persona crezca. Sin embargo, de adultos seguimos teniendo la hormona del crecimiento. Y no es que vamos a seguir creciendo, sino que esta hormona trabaja ya no exactamente para el crecimiento, sino para el mantenimiento del organismo. Pero tengamos en cuenta también que esta hormona va a actuar únicamente si estamos de noche y dormidos. Es cierto que la tecnología a veces nos demanda estar despiertos hasta tarde y no darle el sueño correspondiente. Entonces, las hormonas del crecimiento, las hormonas que se encargan del anabolismo, que es anabolismo en la construcción, no va a funcionar. Y va a funcionar todo lo contrario. Va a funcionar el catabolismo. Es el catabolismo, es la destrucción del tejido. Se va a destruir. No necesariamente se va a destruir su grasita. Sería bueno que se destruyera su grasa, ¿verdad? Pero no, pues no se destruye la grasa, se destruye el músculo. Entonces, mis queridos amigos, seamos fuertes. Proveámosle al organismo estos tres elementos, Vital Protein, Vital Verde, Vital Moringa. Por supuesto, independientemente de lo que usted está consumiendo. Si ese es el caso, y les invito a hacer una revisión de su cuerpo, si está débil, si no, si hay flacidez muscular, entonces hagamos eso, hagamos el ejercicio y proveámosle al organismo los elementos necesarios. Tienen pacientes que tienen problemas de sarcopenia, invítelos al movimiento, invítelos a que consuman su proteína y agréguele una dosis de proteína al acostarse. Los resultados son increíbles. Y por supuesto van a agradecer inmensamente haberle proveído su
sus productos de Nuvital. Bueno, mis queridos amigos, es interesante todo esto, podemos seguir hablando sobre la sarcopenia, sin embargo, ya queda bien claro, la nutrición, los ejercicios, el sueño son fundamentales para evitar que nuestra masa muscular disminuya. Eso hay que empezar temprano. No hace ejercicio, comience a hacerlo. ¿Es caro el ejercicio? No. Hay ejercicios que se hacen con una silleta, con una soga, con lo que sea, se puede hacer ejercicio. El asunto es la voluntad de hacerlo. Por supuesto, al comienzo su musculatura se va a revelar. No quiero ejercicio, lo que quiero es descanso, lo que quiero es televisión. Pero sin embargo, usted tiene que ponerle la fuerza de voluntad y empezar a ejercitarse. Mis queridos amigos, ha sido un inmenso gusto poder compartir de nuevo la pantalla y haberles proporcionado alguna información. Yo ya estoy yendo justamente al sobre y les deseo éxitos, los más grandes éxitos. Excelente, excelente. Gracias a nuestro doctor Marco Villafuerte por justamente habernos traído esta